Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 27 de abril de 2025. Son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿por qué crees que no asistió Pedro Sánchez al funeral del Papa? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Bueno, comenzamos en Roma con el funeral de ayer, con esta última hora. Finalmente fueron más de 400.000 las personas que asistieron, y el cortejo fúnebre del Papa Francisco al funeral, la misa, fallecido, cabe recordar, el pasado lunes. Como se esperaba, tras la homilía, el féretro fue trasladado por las calles de Roma, desde la plaza de San Pedro hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Ese es el lugar que el Papa, como estuvimos comentando ayer y escuchamos incluso de las propias palabras del Papa Francisco, eligió para su entierro. Un entierro que se celebró, Manuel, a puerta cerrada, en una ceremonia íntima a la que asistieron sus familiares y el cardenal Camarlengo. Delegaciones de 148 países y territorios, incluidos Palestina y Kosovo, con 10 reyes, 10 organismos internacionales asistieron este sábado a esta ceremonia. La delegación española estuvo formada por los reyes Felipe y Leticia, las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, también estuvo Félix Bolaños, y por parte del Partido Popular su presidente Alberto Núñez Feijóo, pero efectivamente no estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, algo que criticó el Partido Popular. Ayer se pronunció desde Valladolid Alicia García, la portavoz del Partido Popular en el Senado. Y hasta allí se han desplazado, en representación de los españoles, sus majestades los reyes y el presidente Alberto Núñez Feijóo. Quien no ha acudido es el presidente del gobierno, el señor Sánchez. Algo que lamentamos, porque consideramos que Sánchez ha preferido esconderse en el búnker de la Moncloa, desde el que intenta gobernar y desde el que intenta protegerse de la corrupción que le rodea. También estuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano. Finalmente sí que acudió, pese a esas dudas, no sabía si iba a ir o no. Finalmente sí estuvo en Roma Volodymyr Zelensky, y celebraron un encuentro productivo, muy productivo, de 15 minutos entre Zelensky y Donald Trump. Además, el presidente americano condenó los ataques, los nuevos ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania, y volvió a plantear la posibilidad de aplicar sanciones adicionales a Moscú, tras declarar abiertamente sus sospechas de que Putin le está dando largas sobre el asunto de la paz entre Rusia y Ucrania. También es destacable el encuentro que mantuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con Donald Trump, y que acordaron reunirse próximamente. No hay fecha prevista ni lugar, pero la presidenta de la Comisión y el máximo responsable estadounidense coincidieron unos instantes, unos minutos en este funeral, y conversaron y acordaron reunirse próximamente, Manuel, para un encuentro, hablar entre las relaciones Europa-Estados Unidos. Bueno, Javier, ¿y qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, el primer paso para que dé comienzo a la serie de eventos previos al cónclave es celebrar el funeral, que es lo que sucedió ayer. Ayer se celebró la misa exequial, o lo que es lo mismo, que es la primera Eucaristía de los novendiales, que son los 9 días de misas consecutivas en sufragio por el alma del Papa, que se van a prolongar hasta el 4 de mayo. Durante estas misas, estos 9 días, no se puede celebrar, Manuel, el cónclave, pero que sí que se van a llevar a cabo las congregaciones generales, que es donde los cardenales y los electores y no electores van a debatir acerca del estado actual de la Iglesia y los retos a los que se va a enfrentar el próximo Papa. Y las normas vaticanas establecen que el cónclave no puede convocarse durante estos días, pero tampoco podrá ser más allá del 20º día después de la muerte del Papa. Y al terminarse los novendiales, el 4 de mayo, como decimos, se espera que las votaciones puedan celebrarse en torno al 5 o 6 de mayo, no más tarde del día 10. ¿Y quiénes pueden votar en ese cónclave? Pues podrán votar todos los cardenales menores de 80 años. Durante todo el proceso, eso sí,
Los cardenales están aislados del resto del mundo para evitar influencias externas, como hemos visto, ¿no?, en otras ocasiones. No pueden tener acceso al exterior, a los medios de comunicación, a Internet, tampoco a los teléfonos móviles. Y luego, si al finalizar el recuento de los votos, una vez que se produzca la primera votación y ningún candidato ha obtenido los 2/3 de los votos del colegio cardenalicio, las papeletas se introducen en una chimenea de la Capilla Sixtina y se queman con unas sustancias químicas que generan el humo negro. Esto lo que significa, como cuando lo vemos, ¿no?, estas imágenes en televisión, es que la fumata negra, que todavía no se ha elegido a un nuevo papa, ¿no?, que indica que los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del cónclave no han decidido a un nuevo sucesor y por lo tanto hay que repetir la votación. En el caso contrario, si hay un acuerdo, si un cardenal es respaldado por los votos de 2/3 del cónclave, el cardenal decano entonces le pregunta al que haya sido elegido si quiere asumir ser el próximo papa, y si acepta, pues el nuevo papa ya solamente le queda elegir su nombre. Cabe recordar que el anterior pues eligió el nombre de Francisco y ya es vestido con la sotana blanca. Entonces, ¿aquí qué se hace? Pues se repite lo mismo, se introducen esos papeles con unas sustancias que en este caso emiten una fumata de color más blanco, y ya es cuando vemos todos que, y los fieles lo pueden ver, que finalmente se ha elegido a un nuevo pontífice. Bueno, pues hemos hablado con Luis Rodríguez de Castro, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, para que nos cuente precisamente más en detalle todo este procedimiento y los posibles candidatos. Desde el punto de vista formal, tomando en cuenta lo que es el propio cónclave y el espíritu que se vive, es simplemente que los cardenales escuchen lo que el Espíritu Santo les tiene que decir acerca de quién es el elegido ya por Dios, para que ellos materialicen esa elección. Eso es lo que es la esencia del cónclave, ¿no? Sí que es verdad que los días previos ellos ya están en Roma. Desde el momento en el que el Papa Francisco falleció, pues fueron llegando los cardenales y se van conociendo. Esta vez hay muchos cardenales que vienen de lejos. Una vez que el Papa ya está enterrado, pues ya sí la mirada está fija en el momento de la elección, y es ahí donde ellos van a tener que meter un poco el turbo, si me permitís la expresión, para dilucidar no un nombre, sino un perfil de qué es lo que más conviene a la Iglesia en este momento, y en base pues a ese perfil ponerle cara, ponerle nombre, y a partir pues entre el 6 y el 11 de mayo, salvo que haya alguna decisión, que están todos los cardenales presentes en Roma y así lo deciden, por una norma de Benedicto XVI se podría adelantar un poco el inicio. Yo no creo que se adelante, pero bueno, entre el 6 y el 11 tendremos esa apertura oficial del cónclave, y a partir de ahí pues pues lo que tarden en ponerse de acuerdo. Francisco ha nombrado 108 cardenales, es verdad, pero no todos son de su misma cuerda. Por ejemplo, nombró cardenal al cardenal Müller, que ha sido uno de los más críticos, y luego que haya nombrado o creado cardenal a un determinado hombre no significa que vaya a votar lo que Francisco hubiera votado, ¿no? Es verdad que ahí tienen total libertad, y yo siempre pues me refiero al cónclave de 2005, ¿no?, cuando todos sabemos que quién salió elegido. Había 115 cardenales electores, 113 habían sido creados por Juan Pablo II y 2 de ellos residualmente eran los que quedaban de Pablo VI. Bueno, pues se nombró a un cardenal, el cardenal Ratzinger, que había sido creado por Pablo VI. Yo creo que hay que trazar un perfil, ¿no?, como decía al principio, y ese perfil es el de un papa que no sea ni demasiado joven ni demasiado viejo. Tenemos al cardenal Bicho, que es de los últimos que creó Francisco, que tiene 44 años. Es que no sería un santo padre, sería un eterno padre, ¿no? Yo creo que ahora la Iglesia, igual que en el 2013 estaba claro que tenía que mirar a América Latina, que es donde está 1 de cada 2 católicos, ahora la Iglesia tiene que seguir mirando mucho más allá, ¿no? Y quizá papa africano, bueno, ha habido ya alguno hace bastantes siglos, pero no hay una figura. Se habla del cardenal Ambongo, del cardenal Sara, del cardenal Turkson, pero yo creo que la elección irá todavía más lejana, ¿no? Yo creo que lo que la Iglesia necesita ahora es alguien que venga todavía
de más lejos, que venga pues de Asia o de la región de Asia-Pacífico, que sea un hombre con capacidad de gobierno, es decir, alguien que sepa lo que es gobernar una diócesis, lo que es el gobierno pastoral de los fieles, pero también que tenga conocimiento de la curia. Yo creo que eso se va a valorar esta vez no como algo negativo, sino como algo positivo y bueno, pues dentro de toda esta rama, yo creo que también si seguimos la lógica, el vaivén de los cónclaves, que siempre va a un papa muy progresista y uno más conservador y a la inversa, yo creo que no seguirá la línea de Francisco, porque Francisco ha marcado huella y es bueno que la siga. Bueno, pues hasta aquí el sepelio. Ayer fue el funeral, el entierro del Papa Francisco y ahora comienza el cónclave, la preparación, las preparatorias para celebrar ese cónclave que finalmente dará lugar a la elección de un nuevo Papa. Papa Francisco, descanse en paz. Bueno, cambiamos radicalmente de asunto. Vamos ya con las novedades judiciales, que no son pocas, de esta semana, que de una forma o de otra afectan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este viernes, precisamente, su hermano, David Sánchez Pérez Castejón, acudió al juzgado de Badajoz, que le investiga por su designación como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación Extremeña. David Sánchez fue interrogado por dos nuevos presuntos delitos: tráfico de influencias y prevaricación por la contratación de Luis María Carrero, una persona al que llamaba hermanito y que fue asesor de la Moncloa. El hermano del presidente del gobierno solamente contestó, eso sí, a las preguntas de su abogado y recalcó además que sus intentos de alquilar un piso, antes de saber que el puesto sería para él, intentar alquilar un piso allí en Badajoz, dijo que era porque estaba haciendo pruebas para conocer los precios de las viviendas. Adrián Pajares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, ha defendido ante el juez que su búsqueda de piso en Badajoz fue solo un tanteo de mercado. Sin embargo, los investigadores sostienen que simuló tener una plaza de funcionario para garantizar la operación y aparentar solvencia frente al propietario. Escuchamos cómo abuchearon al hermano de Sánchez en su llegada a los juzgados. A cantar, sin vergüenza. Parado. ¿No ha venido su hermano hoy a ayudarle? ¿Necesita ayuda? Pídela. Venga, a cantar. Basta corrupción de su hermano, de su partido político. Basta robar a los españoles. En su declaración, David Sánchez se limitó a responder a su abogado y evitó dar explicaciones directas sobre su relación con Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa, al que habría favorecido desde su puesto en la Diputación. Los indicios apuntan a un posible entramado de favores personales, ya que ambos mantenían una relación de gran confianza, como lo demuestra el apelativo de hermanito con el que se dirigía él. Una testigo aspirante al puesto de la Diputación de Badajoz, la cual fue asignada al hermano de Pedro Sánchez, asegura que no hubo igualdad de oportunidades. Anteriormente yo sabía que me dijeron que estaba dada, pero yo no sabía si yo hubiese creído que estaba dada, no me hubiese presentado. ¿Pero qué le dijeron? Perdone, ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Bueno, eso lo he dicho en declaraciones. ¿Y qué le dijeron exactamente? ¿Podría decírnoslo? ¿Quién se lo dijo, por favor? No lo puedo decir, se lo he dicho a la juez y lo único que puedo decir es que era algo que sabían más candidatos, no solamente yo, porque yo lo oí como dos candidatos también lo decían. Mientras tanto, en el plano político, el caso amenaza con impactar en toda la estrategia de Moncloa. Desde la oposición ya se habla abiertamente de tráfico de influencias y exigen a Pedro Sánchez que dé la cara. El entorno del presidente guarda silencio, la investigación avanza y el escándalo sigue creciendo. Gracias, Adrián. Esto en cuanto a lo que tiene que ver respecto al hermano de Pedro Sánchez, pero también hay novedades respecto a Víctor de Aldama y también al caso Ábalos. El juez instructor de este caso, del caso José Luis Ábalos, considera que hay indicios suficientes como para investigar a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. El motivo es su decisiva participación en la contratación por parte de la Administración Pública de la que fue pareja de Ábalos entre 2019 y 2021, Jessica Rodríguez. Cabe recordar que Jessica declaró como testigo en el Tribunal Supremo y admitió no haber efectuado ninguna labor para las empresas públicas Ineco y Transatec. Pese a ello, cobró de ambas un sueldo mensual de unos 1.000 euros netos. En el auto notificado este miércoles, el juez Leopoldo Puente advierte de que esa contratación fue posiblemente irregular y caprichosa, pero deja la decisión de si imputa a Pardo de Vera en manos de la juez del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que instruye la parte del caso Koldo que no está directamente vinculada a Ábalos.
Esta semana, precisamente, respecto a Jessica, se han conocido nuevos audios. Se han publicado audios de la que fue pareja de Ábalos. En esos audios, Jessica se queja de tener que reportar mensualmente y semanalmente informes de su trabajo a la empresa Ineco, donde ella nunca trabajó. Resulta que es que la ficha también hay que cambiarla de nombre cada día. O sea, es que me parece tan absurdo lo que hace esta gente, de verdad. O sea, me parece algo tan absurdo, pero bueno, en fin, que ya sé qué es lo que se supone que es el problema. Lo acabo de enviar, así que te habrá llegado. Mira el mío, ya la verás que ya lo he puesto bien. Le resultaba difícil reportar estos informes de cuestiones en las que nunca había trabajado ella misma. Además, varios supuestos implicados en la trama Koldo esta semana han sido protagonistas porque han pasado por la Comisión de Investigación del Senado. Por un lado, esta semana compareció el hermano de Koldo, García, que es Joseba García. Rechazó declarar. También el jueves fue el turno para el ministro de Transportes, Óscar Puente. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Intensa sería la palabra para definir la comparecencia del ministro Puente en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado, en la que el responsable de la cartera de Transportes defendió una vez más los mecanismos de control laboral de su departamento y volvió a cargar contra los supuestos pseudomedios a los que acusa de haberse inventado una relación entre su persona y la famosa amiga de Ábalos, Jessica Rodríguez, la cual recordemos que fue contratada por dos empresas públicas, pero jamás trabajó para ellas, como han podido constatar los agentes de la UCO que se encargan de esta investigación. A pesar de ello, Óscar Puente ha vuelto a reiterar que Ineco, una de las empresas en las que trabajó Jessica, cumplía con las exigencias de controlar a su empleada. Además, ha evitado responder sobre sus declaraciones en su primera comparecencia en el Senado, en la que afirmó que Jessica fue contratada por necesidades de producción, un puesto que, en palabras del ministro, la gente no se mata por él. Esta persona accede a un puesto de auxiliar administrativo con carácter temporal con una retribución de 900 euros mensuales. En fin, no se crea usted que Ineco tiene muchas solicitudes para los puestos de estas características. Es decir, en Madrid un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues, en fin, no es precisamente algo por lo que la gente se pegue. Como decía, fue una comparecencia bastante intensa la que tuvo lugar el jueves en el Senado, hasta el punto de que el presidente de la misma se vio obligado a suspender la comparecencia durante 5 minutos debido al elevado tono al que estaba escalando la misma, después de que el senador popular Paco Bernabé asegurara conocer a terceros que aseguran que Óscar Puente conocía a Jessica Rodríguez. ¿Conoce usted personalmente a esta señorita llamada Jessica Rodríguez García? No. ¿Está usted seguro de que no va a surgir ningún vídeo, ninguna fotografía, un audio, un WhatsApp que acredite que ustedes se conocían en su época de alcalde de Valladolid? Absolutamente seguro. Usted acaba de decir que hay terceros que le han dicho a usted que yo conozco a esta persona. Diga usted quiénes son esos terceros. Porque si no, señor presidente, me veré obligado a no continuar con esta declaración. Hombre. Diga usted... ¿Tiene usted miedo? ¿Tiene usted miedo a responder? No, el que tiene que tener miedo es usted. Pero usted sí sabe leer y escribir, ¿verdad? Enhorabuena, porque ya tendría trabajo en Ineco. Porque por lo menos eso es lo único que le exigieron ustedes a la señorita. Oiga, un momento. Trabajar. ¿El señor presidente aquí está de adorno o qué? Porque esa señora me está interpelando desde el público constantemente y usted no le llama al orden. Yo estoy hablando con el señor Bernabé. Señor ministro, lo veo a usted muy fuera de tono. Vamos a suspender esta comisión 5 minutos. No fue el único momento de tensión, porque el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, también amenazó con denunciar al senador Bernabé por mostrar una imagen publicada por los medios de comunicación en la que aparecía su hija con la cara pixelada. Aparte de la poca elegancia que está usted demostrando con eso, en esas fotos está mi hija, por ejemplo. Hoy, por cierto, un bulero profesional de esos que le gustan a usted mucho ha sido condenado por publicar fotos de mi hija. De manera que tenga cuidado con las fotos que exhibe, porque yo también me puedo ir a los tribunales. Mire, están las caras pixeladas, no se preocupe. Es muy poco elegante por su parte. Yo vengo en son de paz, pero en fin, vengo en son de paz, ¿eh? Pues yo igual, a ver, pero no me busquen, Si las auditorías son tan buenas, ¿por qué no ha hecho ustedes ninguna? Yo estoy hablando en nombre del grupo. No, pero es que como veo al Grupo Popular que se excita con la auditoría, pues es que lo peor que pueden hacer ustedes conmigo es excitarse. Porque entonces igual me excito yo también. Con el Grupo Popular, que haga lo que quiera. Señorías. Sí, pues nada, pues fíjense, si queda mucha comisión y empezamos así, esto va a acabar como el Rosario en la Aurora. Siga usted, señor.
Además de Óscar Puente, esta semana también era el turno para Joseba García, hermano de Koldo, pero este, al contrario que el ministro, se acogió a su derecho a no declarar. Eso sí, antes dejó risas en la Cámara Alta después de que en su única intervención agradeciera al PSOE tras no hacerle ninguna pregunta. Bueno, pues aquí tenemos dos casos que son tan solo dos gotas en un océano de escándalos de corrupción que están asediando al PSOE, al gobierno del Partido Socialista y concretamente a su máximo líder, el number one, el puto amo, Pedro Sánchez. Son tan solo dos gotas en un océano de corrupción, como digo. Por un lado, el tema del hermano del presidente y por otro, la amante, amiga, sobrina, pareja del exministro Ábalos y exsecretario de organización del partido, el número 2, el que era número 2, mano derecha de Pedro Sánchez. Un caso de enchufismo, de nepotismo, de corrupción. El hermano enchufado en la Diputación de Badajoz, sin oficina, no iba a trabajar, por allí no se le veía, no sabía ni dónde estaba su puesto de trabajo. Y tal y como han declarado los testigos, algunos de los candidatos que optaban a ese puesto, de todos era conocido que el puesto estaba amañado, que se había concedido a dedo, que era todo un artificio, era una colocación, pues directamente estipulada previamente, y eso es lo que comentaban y se sabía por parte de los candidatos. Y luego tenemos el caso de Jessica, como digo, la amiga, amante, pareja, sobrina del exministro Ábalos, que trabajó en Ineco y en Traxatec, dos empresas públicas, sin ir a trabajar, sin trabajar. Y, sin embargo, Jessica se quejaba de que, vale, no tengo que ir a trabajar, pero tengo que cumplir con un requisito por el cual tengo que estipular cuáles son mis horas, si voy a trabajar o no voy a trabajar, cuáles son mis vacaciones, y se quejaba de eso. Esto es lo que tenemos en España. ¿Cuántas Jessicas habrá? ¿Cuántos David Sánchez habrá en la administración? No lo sé. Desde luego todo apunta a que muchos. Pero en todo caso, lo increíble de toda esta escandalera es que aquí no ha dimitido nadie. En cualquier país serio y desarrollado, un escándalo de estas características, como el de Jessica, como el del hermano del presidente, supondría la dimisión inmediata del gobierno. Automáticamente. Pero en España no jugamos en esa liga desde hace tiempo. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, España ya no es una democracia sólida, consolidada, de primera división, ni mucho menos. Somos un país de pandereta. Y como comentábamos, no son las únicas novedades judiciales. También hay novedades respecto al nexo corruptor de la trama Partido Socialista Víctor de Aldama. Concretamente dos. La primera, el juzgado de primera instancia número 86 de Madrid había programado este miércoles el acto de conciliación por la demanda que interpuso el Partido Socialista, también varios miembros del gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, contra Víctor de Aldama por injurias. Como es habitual, en un acto en el que no es obligatoria la asistencia de los implicados, Aldama rechazó acudir en persona al juzgado a este acto de conciliación. Estuvo representado por su procurador y por parte del PSOE asistieron los abogados del Partido Socialista. Tras haber finalizado sin acuerdo, se abre la puerta a que ahora el PSOE y varios miembros del gobierno presenten ya oficialmente una querella contra él por las injurias en las acusaciones que virtió Aldama hace ya unos meses en la Audiencia Nacional. ¿Cuál es la cantidad que aproximadamente ha dicho en otras cosas, el dinero? Aproximadamente no, 250.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Koldo. ¿En alguna ocasión se le pidió dinero para otros? Sí, la contestación es sí. Al señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero, y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le dan 15.000 euros. ¿Más? ¿Otros pagos a instancias de...? Pues el señor Víctor Ángel Torres, por el tema de las mascarillas y por el contrato de Canarias. ¿Qué percibió? ¿Alguna cantidad? Aquí me niego. Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía.
Estas son las acusaciones que hizo entonces Víctor de Aldama, pero además hay otra novedad, porque el informe, el último que realizó la Guardia Civil, arroja una delicada conclusión con respecto al rescate de Air Europa. La compañía pagó 12.100 euros al mes a Víctor de Aldama, justo hasta el mes en el que se aprobó el rescate por parte del Gobierno. La Benemérita también ha querido dejar constancia de que el mes de agosto de 2020, en plena pandemia, se convirtió en todo un frenesí negociador para la trama del Partido Socialista. La noticia la ha escrito Carlos Cuesta y la tienen ustedes en Libertad Digital. Los investigadores han señalado que lo mismo se negociaba el rescate de Air Europa, que se ordenaba hablar a cargos del Gobierno con empresarios como Javier Hidalgo, que se cerraban acuerdos de venta de mascarillas a las islas que presidía por aquel momento Ángel Víctor Torres. Y respecto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, también hay novedades con respecto concretamente a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, quien ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado suspender el careo que éste ordenó entre ella y el funcionario que propuso su nombramiento, el ex vicesecretario general de la Presidencia, Alfredo González. En dos escritos solicita la suspensión de la diligencia del careo entre la imputada y el testigo previsto para el 14 de mayo. Alega sus abogados de Cristina Álvarez un viaje que tiene previsto a Estados Unidos y, por otro lado, pide una aclaración por los motivos que han llevado al juez a ordenar este careo. El abogado de Cristina Álvarez considera que durante su declaración como investigada no se contradijo con el responsable de presidencia que propuso su nombramiento y por lo tanto ve innecesario este careo, como decimos, para el 14 de mayo. El juez Peinado acordó la medida con la intención de arrojar luz sobre las circunstancias de la contratación de Cristina Álvarez en Moncloa tras constatar que llevó a cabo gestiones vinculadas a la actividad profesional de la esposa de Pedro Sánchez. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Madrid ha dado finalmente la razón al empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el pulso legal que mantenía con el Ayuntamiento de Madrid sobre las obras del ático en el que reside. Según especifica la sentencia al respecto, las declaraciones responsables que efectuó para el acondicionamiento de la vivienda fueron correctas, en contra de lo que esgrimía la administración de José Luis Martínez Almeida. La resolución rechaza la argumentación del consistorio y especifica que el novio de Ayuso presentó documentación requerida de forma correcta y adecuada. Una cosa, Manuel, aquí interesante es que estamos acostumbrados a que los políticos digan una cosa y luego hagan la contraria, por ejemplo, del presidente del Gobierno. Pero por eso es noticia cuando un político dice la verdad. Ya dijo la verdad la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ante una impertinente pregunta de un periodista de El Plural sobre este asunto en abril del año pasado. Escuchamos. Buenas tardes, presidenta. José María Garrido para elplural.com. Su pareja ha reconocido que las obras del piso en el que usted vive son ilegales. ¿Usted sabía que las obras que estaban haciendo en su piso eran ilegales? Siendo así, ¿se ha planteado pedir disculpas a la ciudadanía por estas obras ilegales? Y principalmente, si podría aclarar por un tema de transparencia, si el piso en el que vive, propiedad de su pareja, lo tiene unido con el ático de lujo que tienen alquilado en ese mismo mueble. Hay que morirse de la risa. De 1 millón de euros. Ustedes. ¿Y cómo explica esa unión si el ayuntamiento prohibió que se uniesen ambos inmuebles? Gracias. Bueno, todo lo que indica es absolutamente falso. No obstante, se refiere a la vivienda de un particular al que ustedes señalan constantemente todos los días, sin ni siquiera respetar presunción de inocencia. Es, insisto, la vivienda de un particular. Todo lo que dice es absolutamente falso y ya lo verán. Pero también le quiero aclarar que yo no tengo vivienda alguna, por más que lo intenten, por más que intenten, no sé qué tipo de trato informativo darme. Ustedes quieren políticos normales, ¿no? Pues aquí tiene una política normal que no le cuesta un euro al ciudadano. Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública pagado por todos ustedes, ni mi pareja tampoco. Pienso que además están utilizando de una manera torticera toda la información que, insisto, es falsa. Son ustedes, por tanto, los que probablemente van a tener que disculparse.
Y ya hemos conocido esa nueva sentencia que al final queda archivada la causa. Vamos con más asuntos porque el Partido Popular, precisamente, estábamos escuchando ahora a Ayuso, pero el Partido Popular Europeo va a celebrar a partir de mañana en Valencia su congreso, donde Dolors Montserrat va a ser elegida nueva secretaria general del PP Europeo. Se trata del primer gran encuentro de la familia conservadora de Alberto Núñez Feijóo como anfitrión, un encuentro que va a servir para renovar la cúpula de la familia popular a nivel comunitario y que va a congregar a 13 primeros ministros. Va a estar Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y también algunos comisarios y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Génova no silenciará a Amazon, pero diluirá su perfil. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Valencia acoge a partir de mañana el Congreso del PP Europeo, una cita a la que asistirán hasta 14 primeros ministros, además de eurodiputados, empañada en parte por la presencia de Carlos Mazón. El presidente valenciano dará la bienvenida el martes 29 a los asistentes como anfitrión del evento y asistirá a la clausura el miércoles 30, que correrá a cargo de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP intentará exhibir alianzas internacionales en un momento trascendental para España y Europa, en pleno rearme y con el desafío arancelario pendiente. De la cita saldrá designada Dolors Montserrat como nueva secretaria general del PP Europeo y Esteban González Pons la sustituirá como jefe de la delegación del PP en Bruselas, lo que podría suponer su salida de la dirección nacional del partido, donde no se descarta una reestructuración más profunda aprovechando este cambio. Bueno, pues arrancamos el tiempo de análisis de la mano personalísima de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Un poco pesadumbrado por el resultado de ayer de la Copa, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Aún no todos son buenas noticias, efectivamente, pero bueno, desde luego el palmarés que tiene el Real Madrid gana de calle al del Barcelona, por mucho que ayer hayan ganado la Copa del Rey. Desde aquí, en todo caso, enhorabuena por esa victoria. Carlos, plan de defensa vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, plan de defensa que era el del año 2024, pero como tenemos un gobierno que no tiene ni plan de defensa, ni plan de presupuestos, ni coalición de gobierno, pero le importa tres pimientos, porque total perdió las elecciones, fue la segunda fuerza, pero tenía que pactar con proetarras, comunistas, golpistas, separatistas, con tal de seguir en el sillón y poder presionar a los jueces para que los casos de corrupción que le rodean por todas partes no continúen, pues estamos como estamos. Bueno, como anticipo, vaya este resumen. Bien, vamos a intentar explicar lo que está ocurriendo, porque estamos dando literalmente vergüenza ajena. Y vamos a explicarlo desde el inicio, porque ahora vemos cómo se habla de que pretendemos tener supuestamente un 1,4% del PIB en gasto de defensa. Pedazo de noticia, creo que se van a parar las rotativas, gran exclusiva, ese era el objetivo de 2024. Me ha fichado alguien por ahí, me han filtrado que estamos en 2025. Bien, el 1,4 era el de 2024. Bien. Como no tenemos presupuestos ni los podemos tener porque lo único que hacemos es darle dinero a los separatistas, a chiringuitos, a feministas ultra, a chiringuitos que dicen que van a integrar inmigrantes, etcétera, etcétera, aquí ni se integra nada ni se hace de nada, no tenemos los presupuestos. Como no tenemos los presupuestos, no hemos conseguido trasladar la actualización ni de 2024. Y la OTAN ha tenido que salir ya a afearle y a plancharle la cara a Pedro Sánchez explicándole que la cifra que ha trasladado de 22.000 millones como que ya estaba conseguida en estos momentos es falsa y que estamos en el 1,24 y no hemos llegado al 1,4% del PIB del año 24. Repito, me han filtrado que estamos en 2025. Bien, con esas llegamos a la presentación de este famoso plan de defensa. Atención. Se presenta con un anuncio de 10.471 millones de euros más, que es falso, ahora lo vamos a explicar. Bien, pero, repito, el plan se supone que era para alcanzar un 2%, que es el objetivo que nos ha exigido la OTAN, el nuevo, en teoría, para llegar a los 33.000 millones. También es falsa esa afirmación, porque sabe perfectamente Pedro Sánchez y sabe su gobierno que en la reunión de La Haya de junio de la OTAN no nos van a exigir ese 2%. Lo que se está discutiendo es si no exigen un 3 o un 3,5%. Y para que la gente no se pierda, cada punto de incremento de gasto de defensa en el PIB son 16.000 millones. Es decir, si este plan se ha presentado para alcanzar los 33.000, si es un 3%, habría que sumarle a los 10.471 millones 16.000 millones. Que la gente se vaya haciendo una idea del jaleo que se podría montar si en vez de haber presentado este plan fake, se hubiese presentado no uno de 10.000, sino uno de 26.000. Pero es que si se llega a ese 3,5, hay que sumarle 8.000 millones más. O sea, que la gente se vaya haciendo una idea del timo que nos acaban de presentar. Venga, vamos para bingo. La OTAN, repito, ya sabemos que nos va a presentar un plan 3,5% del PIB. ¿Ha dicho algo Pedro Sánchez sobre eso? Ni mu.
literalmente ni mu. Bien, pero es que además, como explicaba antes, el plan que ha presentado parte de decir, como ya estamos en el 1,4, es mentira. Es mentira. Repito, la OTAN le ha afeado la cara y le ha dicho, oiga, usted no está en el 1,4, nos está mintiendo, el gasto que está metiendo no es gasto que nosotros aceptemos como militar. Por lo tanto, nosotros no estamos en estos momentos en 22.600 millones, estamos claramente por debajo. Bien, vayamos a los pilares, así le han llamado, el desglose de este plan de defensa. Atención, el 35% va para misiles, escudo antimisiles, guerra tecnológica, desarrollo y actualización de lo que tenemos en aviónica, en aviones, en cazas, en drones. Mentira, negativo. Va en un incremento de empleo público de 20.000 soldados. ¿Puede ser necesario? Puede ser necesario, pero ¿encaja eso con las necesidades de defensa frente a Rusia y para ayudar a Ucrania? ¿Vamos a enviar infantería, por decirlo de alguna manera? ¿Vamos a enviar soldados? La respuesta es no. Entonces este gasto no sirve, ¿verdad? Vale, bien. Empleo público, es decir, eso que utilizan ellos para amañar las estadísticas laborales. Venga, eso el 35%, pero vamos a más. El 31% va destinado a telecomunicaciones, ciberseguridad, satélites 5G de utilidad militar, potencialmente, civil también. ¿Esto es gasto militar? No, esto es un mix extraño que ya veremos en qué acaba. Venga, 17% va para la UME, la unidad que se dedica a catástrofes, emergencias, bueno, cuando se dedica, porque por ejemplo en el caso de Valencia les costó enviarlo, cuando lo enviaron poco y cuando la terminaron de enviar la enviaron sin refuerzo del resto del ejército. ¿La UME va a acudir a Ucrania? ¿Va a ayudar en caso de que haya una invasión, un ataque sobre Polonia? ¿Va a ayudar? ¿En serio? ¿Estamos de broma? ¿Qué les vamos a enviar? ¿Alguien para qué? ¿Que les ayude en una inundación? Evidentemente esto es una tomadura de pelo. Bien, 3%, instalaciones en el exterior, mejorar nuestros acuartelamientos en el exterior. Hombre, como factor decisivo para vencer a Rusia lo veo un tanto complicado. Bien, y solamente el 19% efectivamente va centrado en grandes programas de armas. Pero si la gente ha ido anotando las cifras, se habrá dado cuenta de una cosa muy llamativa, y es que 35 más 31 más 17 más 19 más 3 no dan 100 puntos, dan 105. Dan 105, han presentado un plan que da 105% de la cifra que ellos mismos han presentado. Explicación chupitécnica. Que es que va a haber devoluciones, que se va a ahorrar dinero de determinadas partidas financieras. Pero entonces, ¿qué es lo que me está usted presentando? O sea, un plan que da el 105% de la mentira que usted me ha presentado inicialmente y me dice que es porque va a haber devoluciones, es decir, me ha metido importes por duplicado y le importa un soberano comino. O sea, nadie en Moncloa se ha preocupado ni de sumar la cifra y darse cuenta de que es una tomadura de pelo tan patética que el timo de Tocomocho se desvela en 5 segundos con sumar las cifras de los porcentajes. Y les da olímpicamente lo mismo. Venga. Como teníamos poco sainete, montamos la de y encima no queremos comprarle armamento a Israel, porque va y resulta que Israel ¿qué es Israel? Es la única democracia de esa zona y es la que nos ayuda en la lucha contra el yihadismo. Ah, claro, motivo por el cual resulta que no podemos comprarles armas. Bien, pero resulta que desde octubre de 2023 España ha mantenido relaciones militares con Israel a través de contratos y adquisiciones de armamento por valor de 1.000 millones de euros. Acuerdos que incluyen los lanzacohetes SILAM, 576,4 millones de euros, los misiles Spike LR2, 237 millones, los designadores láser para aeronaves, 207,4 millones, etcétera, etcétera. Pero ahora decimos que no podemos comprarles 6 millones de euros convertidos en 15 millones de proyectiles, de cartuchos, de balas, cuando la Guardia Civil está diciendo que no tiene balas para salir a las calles. O sea, esta es la situación en la que estamos. No cumplimos el plan, hemos dado una cifra inicial que era falsa, hemos intentado colar medidas como una ampliación de empleo público, como la mejora de los cuarteles, como sistemas de ciberseguridad o satélites de uso civil, y ahora encima decimos que lo poco que íbamos a comprar o lo que ya estábamos comprando que no lo queremos porque viene de Israel, que es el que se pelea con terroristas. Y claro, es que nosotros preferimos estar del lado de los terroristas que estar del lado de una democracia que nos ayuda a luchar contra los terroristas. Esta es la imagen que estamos dando en estos momentos ante todo el mundo. Ya sé que la gente estará diciendo ya, con esto y con la amnistía y con el indulto y con el cupo catalán y con todo, ya. Pero por desgracia, suma y sigue y aquí seguimos. Es de vergüenza, Manuel, de vergüenza. Un auténtico sainete lleno de mentiras, de engaños, de burlas a la población. Además, un plan de defensa, que como bien has explicado, Carlos, de defensa tiene más bien poco. Y que además se aprueba o se pretende aprobar sin la existencia de presupuestos generales del Estado, sin la exigencia de pasar por el Congreso para que sea aprobado y encima rescindiendo contratos de forma unilateral que nos van a costar 6 millones de euros sin recibir las balas a cambio que necesita la Guardia Civil para una serie de pistolas, las pistolas Ramón,
que se encasquillan. Es decir, es todo un absoluto sainete. Carlos Cuesta, como siempre, un auténtico placer. Muchas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, y nosotros llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para el tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio porque Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro realizada en bronce de máxima calidad con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya 91 316 22 42. La Trinchera de Llamas.